Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Pasa, Rubén. Nunca lo olvido. Bueno, yo trato, ¿no? Y lo es bastante mucho. Ay, la misma de siempre. Pero la rompe la vereda, la rompe. Si no serían pesadillas, negrito. Ojalá que nunca pase eso, ¿eh? Esto que sí, que te lleve el viento al Milei. Por favor. Sí. Por favor. Tenemos papa. La casa está en orden. Buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Viernes 9 de mayo arranca Caballero de Día y les cuento que durante 2 horas los vamos a estar acompañando con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también mucho humor, porque estamos convencidos de que las grandes batallas sucedan con alegría o están perdidas de antemano. Les cuento que vamos a tener en un ratito una comunicación desde Roma, un integrante del equipo de Caballero de Día está en Roma en este momento. Estaba ayer ahí cuando salió la fumata blanca y después 133 cardenales decidieron que el nuevo papa sea Robert Francis Prevost, nacido en Illinois, pero nacionalizado peruano, ¿sí? Que es el nuevo Papa León 14, si no digo, León 14. Vamos a estar también indagando un poquito sobre quién fue León 13, su antecesor. Ustedes saben que los papas, a partir de su nombre, desde el nombre que elige, dan su primer mensaje apostólico y una pista sobre cuál va a ser el papado. Igual, veremos qué sucede. Yo creo que los papas se construyen en la gestión también, ¿no? Recuerden ustedes lo que pasaba con Bergoglio aquí, y luego cuando encontró otros problemas más grandes, cómo construyó él mismo a Francisco. Entonces habrá que ver cuánto de lo que hasta ahora sabemos de Prevost continúa siendo así en el papado, o emerge allí un nuevo liderazgo en la iglesia. Por lo que se sabe hasta ahora, va a seguir los lineamientos de Francisco. Es un papa que quizá la ortodoxia eclesiástica, la ortodoxia clerical no quería, estaban más recostados en otros representantes de la liturgia, pero los papas latinoamericanos, los progresistas, los que de a poquito fue metiendo allí en el cónclave Francisco, ¿no?, a lo largo de su papado, han dado su opinión, y la opinión es que el continuador es León XIV, nada más y nada menos que un peruano nacido en Estados Unidos, podemos decir así, un peruano nacido en Estados Unidos. Bueno, también les cuento que vamos a tener una visita hoy especial. Es nuestro chico de tapa, se llama Amado Vudú, y nos va a estar dando una mirada sobre este momento de la economía. Ustedes saben, la economía no como una ciencia matemática, sino como una ciencia social, ¿no? Y cuánto de política tiene la economía. Todo esto vamos a estar hablando hoy con Amado, porque aparte, les digo, ese chico de tapa, pues escribió el ensayo de tapa de la revista Contraeditorial, El Caos Planificado. ¿Qué es el caos planificado, Amado? Bueno, en un rato lo va a estar contando aquí con nosotros. Y ahora, como todos los días,
Y hoy creo que va a venir con un anuncio que a muchos y a muchas va a dejar contento y los va a tener durante estas 2 horas pegaditos a la radio de las madres. La tengo que presentar así. Ella fue una gloria de la radio argentina y ahora es una gloria del streaming. Es una gloria, quiero decir. Es nuestra querida compañera Florencia Ibáñez. Flor, que tengas un muy lindo día. ¿Cómo estás? Gracias, contentísima de estar acá. Además, no veo... está pasando que partió el Papa Francisco. Están pasando cosas interesantes a nuestro país. Bueno, imagínate, vos llegaste el lunes con el tema del Eternauta, lo que significa a nivel mundial. Sí. Después, bueno, la ficha limpia que los misioneros hicieron que se cayera. ¿La misión? La misión, por eso te digo, hay todo una cosa muy rara. El cumpleaños de Evita. Santa Evita, y al mismo tiempo la Virgen de Luján ayer, que lleva a un papa que sigue los pasos de León XIII, que fue el que le puso la corona a la Virgen de Luján. O sea, hay una serie de señales que me dan alivio, como que van en contra de lo que estamos viviendo a nivel gubernamental. Autor de una encíclica, León XIII, la Rerum Novarum, que muchos ven inspiración de la doctrina peronista. En realidad es la inspiración de la doctrina social de la Iglesia. Y de ahí se toman elementos, evidentemente, ¿no? Claro. Pero nada, el tema justicia social. Exactamente, la era industrial que empezaba la cosa de la diferencia de clases muy marcada, la explotación de los trabajadores. Allí ese papa hizo esa encíclica diciendo que no podía ser, que tenía que haber una igualdad, una distribución. Era realmente revolucionario, ¿no? Para la época, claro. Claro, así que fue muy alentador que eligiera a Luis XIV. Ya empezaron las cábalas también. Ayer los de estudiantes decían que los estudiantes decían que le dicen el león, puede ser a los estudiantes, y que tienen 14 títulos. Entonces cada uno empieza a buscar su cábala y nosotros contentos, ya te digo, porque a mí me está pareciendo que en este momento en el Vaticano hay una cosa más de izquierda que en los gobiernos. Es duro reconocerlo, pero sí, 14 grados 5 décimas la temperatura, querido Roberto. ¿Qué tenemos para sortear? Y hoy tenemos, pero fíjate vos, siguiendo en esta línea de coincidencias, nada más y nada menos, gentileza de la LEF, de Héctor Germán Oesterheld, El Eternauta. Lo que vale este libro hoy. Vale un montón desde siempre y ahora vale más. Claro. Mucha gente lo puede asociar a una serie. Qué furor en el mundo, pero también ¿sabés qué furor? Sí. El número de consultas de personas nacidas durante la última dictadura sobre su identidad. ¡Qué belleza! Claro, por los nietos de Oesterheld, ¿no? Mirá vos. Entonces, se disparó el número de consultas para indagar sobre aquellos que tienen dudas sobre su identidad, nacidos en la época de la dictadura. Bueno, están todos consultando allí a abuelas como corresponde. Claro, qué belleza. Bueno, digo belleza en cuanto a lo espiritual, ¿no? Están pasando cosas, querido Roberto, y vamos a dar nuestra línea para que nos cuenten también cómo están viviendo este momento, si son peruanos por ahí que están habitando nuestro país y nos escuchan, la emoción que tienen del Papa del Ceviche, etcétera. 11 32 000 530, 11 32 000 530. Y hoy salen los 50.000 pesos en voucher de Nutrión Vita. Todavía tienen tiempo de participar. Llamen a Sonia y Rubén al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Impacto mundial por este nuevo papa, no sé si decir un papa inesperado, pero bueno, sí para muchos de nosotros y nosotras desconocido, ¿sí? Ahora hay gente que lo conoce y lo conoce hace mucho tiempo. Vamos a hablar con el profesor de filosofía y religión, además escritor, también de nacionalidad peruana, Aldo Llanos, que conoce al Papa Robert Prevost, ahora León XIV, ¿no? Ahora el Papa León XIV. Aldo, ¿cómo va? ¿Qué dice? Roberto Caballero lo saluda de la radio de Madre de Plaza de Mayo. ¿Cómo anda? Muy buenos días de acá de Lima, Perú. Acá son ya las 6 de la mañana, es temprano, y bueno, un fuerte abrazo a todos ustedes hasta allá, que en Perú a los argentinos se les quiere mucho. Hay muchísima comunidad peruana en la Argentina. Aquí son las 8:10 pasaditas, 8:11 de la mañana. Y Aldo, el antecedente que nosotros tenemos aquí nos dice que conoce
al nuevo Papa. ¿En qué circunstancias? ¿Por qué sabe de su obra? Bueno, lo que sucede es que yo soy profesor de filosofía, religión, pero también me dedico a temas formativos para niños, adolescentes, familias, y bueno, también soy supernumerario del Opus Dei, y nosotros llevamos labores de formación precisamente para ellos en distintas ciudades del Perú, y una de las ciudades en las cuales hay labores formativas, evangelizadoras, académicas, es en la ciudad de Chiclayo. Y precisamente, antes de ser nombrado obispo de Chiclayo, Robert Prevost, el anterior obispo de Chiclayo, de esta ciudad, era del Opus Dei, era Jesús Molinier Labarte, un español muy querido también en Chiclayo, y cuando acaba su periodo de obispo, porque ya había pasado los 75 años, nombran a Robert Prevost como obispo de Chiclayo. Entonces ahí es donde lo conocemos, ahí es donde obviamente para seguir laborando, para seguir haciendo las labores de formación, tenemos que conocerlo, tenemos que presentarnos frente a él, darle también nuestro apoyo, mostrarle nuestro servicio y también escucharle, porque como es el obispo, tenemos que hacer lo que él piensa que tiene que ser el modelo de evangelización durante su gestión y servirle con todo cariño, lealtad y mansedumbre. Y precisamente así es como lo conocimos, y un hombre bastante afable, un hombre bastante moderado, tranquilo, equilibrado, con un estilo pastoral muy sereno, una persona que irradia bastante serenidad y calma, bastante paz, pero con una marcada vena social pero porque Chiclayo es una ciudad pequeña, pero es una ciudad con muchos problemas sociales, económicos, está el tema del fenómeno del niño lo afecta bastante cada cierto tiempo, tiene el problema de la minería ilegal que trae un montón de males cerca a Chiclayo, aparte que está asediada por la delincuencia y la corrupción. Y frente a eso, Robert Prevost siempre mantuvo la calma, siempre transmitió paz, esperanza a la gente, pero no dejó un día de estar con su pueblo, porque si tenía que ponerse las botas, se las ponía. Por ejemplo, él no tenía chofer, él manejaba mismo su carro, él mismo subía a caballo si tenía que irse a las zonas más agrestes de su diócesis, y estuvo laborando pues desde el año 1985 en el norte del Perú, primero en Trujillo como profesor de teología, luego va a la sierra de Piura, que es Chulucanas, para finalmente recaer en Chiclayo, para posteriormente llegar al Callao para ser también obispo administrador temporal ante la salida intempestiva del obispo de Callao, que fuera Monseñor del Palacio. A ver, él elige un nombre que no, sabemos que los papas eligen nombres que no son casuales, ¿no? Que de algún modo visualizan cuál es su sentir sobre la Iglesia. León XIII, el antecesor en el nombre, fue un papa muy social, ¿no? Muy preocupado por lo social. Exactamente. Sí, hay que recordar algo. Los nombres que eligen los papas no son así al azar, o sea, siempre son nombres que marcan, dan el sentido de cómo sería su papado. Y yo pienso que León XIII calza perfectamente con el perfil de Robert Prevost, el Robert Prevost que hemos conocido. ¿Por qué? Porque León XIII, como tú mencionaste hace unos minutos, es el papa de la Rerum Novarum. Claro. Es el papa que estaba muy preocupado por las cuestiones sociales, en un momento en el que la revolución industrial estaba llegando a tal punto en el que el capitalismo pues no tenía freno. Es decir, no había jornada de 8 horas, había una serie de derechos que no estaban adquiridos, y frente a ese problema que estaba desestructurando la familia, es que León XIII escribe Rerum Novarum. Pero León XIII no solamente fue el autor de la Rerum Novarum, fue el autor que marcó el equilibrio y el puente de transición entre una iglesia que se resistía en un sector a la modernidad y quienes decían que la modernidad ya era un hecho y que más bien debíamos adaptarnos a ella. Y es por eso que él promovió mucho la educación católica en muchos países que tenían marcada política secularista y laicista.
él defendió ardorosamente la educación católica y logró con mucho tino, porque era un buen diplomático también, en toda Europa. Él también fue el encargado de añadir algunas oraciones a la liturgia. Por ejemplo, hay una oración que se reza en todo el mundo, que es creación de él, que es la oración a San Miguel Arcángel. Oh, San Miguel Arcángel, defínanos de las asechanzas del demonio, te pedimos suplicantes que nos... Es decir, era un hombre, por un lado, con una marcada vena social, no tenía miedo de tomar el problema del pobre, del obrero, del trabajador, pero asimismo un hombre muy cuidadoso y meticuloso con las cuestiones litúrgicas y doctrinales. Y ese es Robert Prevost. O sea, Robert Prevost es un hombre que podías verlo comiendo en un restaurante de un country, pero también comer en una carretilla en la esquina de 2 avenidas. Un hombre que durante el fenómeno del Niño se ponía botas, que no quería tener chofer, que no le gustaba que le sirvan la comida, él mismo se servía su comida. Claro. Un tipo así, pero también por otro lado, cuando eran cuestiones de la liturgia, cuando eran cuestiones solemnes, él siempre aparecía impecablemente vestido, él siempre hablaba dentro de lo que el magisterio nos enseña. Es decir, yo pienso que ha elegido León XIII por ese acento, y yo creo que también lo han elegido por eso, porque habiendo 2 facciones muy marcadas en el colegio cardenalicio, se necesitaba pues un papa puente, un papa que pueda dar el equilibrio, y yo creo que por eso obtuvo un rápido consenso y lo han votado rápidamente, y ya ha sido elegido rápidamente. Algunos apuntan a su condición de nacido en Illinois, en los Estados Unidos, para decir también que es un papa estadounidense, a pesar de su nacionalidad peruana. ¿Cómo crees que se puede llegar a llevar con Trump y sus políticas migratorias? La cuestión está en que él ha pasado más tiempo de su vida en Perú que en Estados Unidos. Al punto de que en un hecho inédito, es la primera vez que un papa en su presentación en la Plaza San Pedro ni siquiera menciona a su ciudad de origen, y lo primero que menciona es al país que lo ha acogido y prácticamente su país de corazón, Perú. Menciona Chiclayo y manda saludos y en castellano, todavía un hecho recontra inédito. Sí. Pero, por ejemplo, él es un papa que durante su obispado ha sido muy activo, sobre todo en redes sociales. No es un hombre de hablar mucho en cámaras, pero sí es un hombre de escribir bastante en redes sociales. Ustedes pueden hacer una revisión en internet y lo van a encontrar. Sí. Y él, por ejemplo, en las cuestiones migratorias y en las cuestiones de ciertas regulaciones económicas, él ha sido muy crítico, no solamente con Donald Trump, sino con su vicepresidente, J.D. Vance. Sí. Y yo pienso que también, si se le elige, es como una persona que al ser norteamericano sabe cómo entrar con el poder fáctico de Estados Unidos y con una personalidad difícil y avasalladora como es la de Donald Trump. Yo creo que ahí el eje va a ser, el nexo va a ser J.D. Vance, porque J.D. Vance es un poco más mesurado que Trump, es católico, fue la última persona que habló con el Papa Francisco antes de... antes de morir. Por eso que acá en Perú mucha gente empieza a atender algunas ideas, ¿no? O sea, J.D. Vance, católico, el último que habla con el Papa Francisco, norteamericano. Luego el Papa Francisco muere. Después Trump sube una foto en sus redes sociales vestido de papa. Sí. Y como papa norteamericano, y eligen a un papa de origen natalicio norteamericano. Llama la atención. Las casualidades son a veces difíciles de entender, ¿no? Sí. Parece Pero esconder entonces, algún al ser mensaje. un papa que tiene un perfil de manejo de conflictos, por ejemplo, acá en Perú, él no era de salir y confrontar a los políticos, salir y hacer arengas públicas. Él no es así. Acá se le ha conocido como una persona que escribía, sí, en lo justo, pero cuando ha solucionado problemas, reunía a la gente a solas. Y ha escrito inclusive críticas muy duras a algunos políticos en la ciudad de Chiclayo, pero siempre lo enviaba en carta privada. Es decir, es una persona muy delicada y que respeta mucho estos ámbitos. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que han elegido a la persona correcta que va a poder tratar con Trump y va a poder negociar con él y va a poder ponerlo en su sitio también, pues, ¿no? Y tenemos un aliado
que apoyarse, ¿no? Tenemos un católico de vicepresidente y eso no es poca cosa. Aldo, te quiero agradecer muchísimo estos minutitos aquí en la Radio de las Madres. Gracias por tu tiempo y gracias también por darnos algunas pistas sobre quién es el nuevo Papa León XIV. Abrazo grande. Un fuerte abrazo a todos ustedes y bueno, nos estamos viendo para servirles. Abrazo. Aldo Llanos. Aldo Llanos es un profesor de filosofía y religión del Perú. Conoce, ¿no?, como ustedes han escuchado, digamos, al nuevo Papa. Nos da un perfil que nos permite delinearlo, contornearlo un poco. Es continuidad, si se quiere, de Francisco en algunos aspectos. Quizá, yo insisto en esta idea, el Papa se construye en el papado, ¿no? Digo, una persona obviamente tiene características, pero lo que pasa cuando llega a Roma y encuentra lo que encuentra, creo que también arma su programa de gobierno de la Iglesia, ¿no? Me parece que tiene un enorme desafío por delante. Algo decías, ¿no? Creo que lo dijiste vos, Flor, recién. Uh-huh. En un mundo tan recostado en valores tan materiales, en el egoísmo y en la indiferencia, la Iglesia en general, la Iglesia Católica, que siempre ha tenido sectores también, digamos, conservadores, ¿no? Así como ha tenido sectores revolucionarios, ha tenido sectores conservadores. Hoy pareciera en su conjunto estar, vamos a decirlo así, a la izquierda de los acontecimientos. Claro que sí. Sí, ¿no? Es increíble. Una vez se lo escuché esto a Jorge Alemán, ¿no? Que él decía que frente a la catástrofe del mundo, ¿no?, lo climático, la injusticia, las miserias, la guerra, había que ser conservador para seguir siendo progresista. Quizás estemos en presencia de una continuidad de Francisco, no lo sabemos. Pareciera ser un papa elegido también por la periferia de la Iglesia, no por Roma, ¿no?, que estaba creo que Pietro Parolin, el que iba a volver a la tradición de un papa italiano y reconcentrar nuevamente el Vaticano en los asuntos más europeos, y sin embargo es un papa también de las periferias, ¿no? Yanqui de nacimiento, pero un tipo que hizo su labor pastoral en el Perú. Sí. Ayer me hicieron notar algo que no había visto unos compañeros nuestros. Cuando él saluda, dice: envío un saludo a la Iglesia romana. ¿No? Es como allá. Claro. ¿No? Es un detalle. Bueno, es que si hay algo que hizo Francisco, me parece, fue sacar con un ímpetu desconocido para la Iglesia, digamos, sacar a la Iglesia de los palacios, claro, y hacerla girar por el mundo y llevarla a donde hay gente que sufre. Las distintas cosas por las que hay que sufrir en el mundo, ¿no? Uh-huh. Debe ser lo más difícil para un papa debe ser organizar las prioridades. Claro. El Papa Francisco lo primero que hizo fue con los inmigrantes, ¿no? Fue a Lampedusa y ahí estuvo con los migrantes, como se dice ahora. Bueno, que ustedes saben, es una crisis humanitaria de enormes proporciones, y que casi todos los gobiernos lo primero que tienden, por impulso de sus sectores más reaccionarios, digamos, es a impedir esa inmigración. La gente, yo siempre digo lo mismo, ¿no?, sigue el camino del dinero. Las grandes urbes, las grandes metrópolis, que son las que absorben un poco en este capitalismo planetario el dinero del mundo, ¿no?, la riqueza del mundo, hace que eso que está allí no esté en el otro lado. Por eso la gente migra, ¿no? Digo, no es que solamente son gobiernos fallidos porque sí, sino porque no hay nada en alguno de esos países y bueno, siguen la ruta del dinero para encontrar un trabajo, para darle a sus hijos otro futuro. Yo, mis viejos alguna vez fueron migrantes. Ellos en la década del 60 migraban a los Estados Unidos con la idea de tener un futuro mejor, etcétera, que es por lo que migra la gente, ¿no? Todos somos migrantes en algún punto, o todos somos hijos de inmigrantes, ¿no? Sí, claro. Lo que se sufre, lo que se padece en otras culturas, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, estos que vienen acá. Bueno, la verdad es que la mayoría de la gente yo creo que quisiera estar en el lugar que nació viviendo. A veces no se puede, y a veces uno quiere la búsqueda de la dignidad, a veces es un viaje. Qué bueno, y bueno, por suerte regresaron,
estamos acá, pero si no estaríamos en otro lado. Claro. Pero digo, quiero decir, todos tenemos que poner en orden cuáles son las prioridades de este mundo deshumanizado, y en ese sentido la Iglesia ha quedado en un lugar casi, yo te diría, como única vocería a escala global de la necesidad de respetar la dignidad humana, que incluso en sus corrientes menos progresistas, ojo con eso, porque capaz que tenemos un papa, la Rerum Novarum es una encíclica que muchos dicen le dio origen al peronismo. En realidad es la doctrina social de la Iglesia. Que el peronismo tome cosas de la doctrina social de la Iglesia, sí, sin duda. Pero bueno, la solidaridad, la justicia social, la subsidiariedad, la cuestión comunitaria, son todas cuestiones que están allí en esa encíclica, y que ha sido inspiradora seguramente de muchos movimientos sociales a lo largo de la historia. Digamos, algo que quizá se hace muy evidente ahora cuando hablamos de justicia social, de comunidad, etcétera, es que nadie se salva solo, ¿no? Que es lo que se puso ahora de moda gracias al Eternauta. Bueno, esa encíclica dice algo parecido. Nadie se salva solo, en realidad es una apuesta al bien común. La comunidad organizada de Juan Domingo Perón toma muchos elementos de eso. Sí. Ahora no hay que hacer, algunos yo leí por ahí barbaridades que dicen, bueno, la Rerum Novarum es traducida, es la comunidad organizada. No, qué sé yo, tampoco tanto, ¿no? Yo creo que también hace falta un poquito lo que es de la política, que sea de la política, y lo que es de Dios, que sea de Dios. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. Estimados oyentes de la radio de las madres, les habla Juano Villafañe para invitarlos a ver La Celebración. Una comedia cargada de humor y poesía que propone un encuentro entre amigos debatiendo en torno al arte, la política, la vida, los oficios y los sueños. Una reunión mágica que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados. Todos los viernes a la hora 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entradas por boletería y por alternativa teatral. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad.
Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. No llego a esa nota. Solo Baglietto. Gran intérprete. Sí. Un 17 de diciembre del 82, mira, se presentaba este disco Actuar para Vivir, que obviamente incluye esta canción, que también traía otras como La Censura No Existe, La Cruz de los Días, Una Vuelta Más, etcétera. Un discazo realmente. Y Actuar para Vivir, porque hoy es el Día Nacional del Actor y de la Actriz. Mirá, che. Feliz día a todos los actores y actrices argentinas. Día, sí. Algunos no la están pasando bien, así que desde acá le mandamos un enorme abrazo, ¿no? Pero la verdad es que nos han hecho muy felices. Le debemos un montón de emociones a los actores, a las actrices, así que gracias. Muchísimas gracias. Hay que ser agradecidos. Total. Y siguen dándonos muchas satisfacciones también. Quiero decir que en la operación técnica está Silvio Soler, en la coordinación Gary Castro, en la producción Castro, Ezequiel Leoni y Juan Pablo Fierro, en el streaming Leandro Deza, en la producción audiovisual Mora Brusagasti, en las redes Manon Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro. Ayer cuando se conoció que el Papa Prevost ya era León XIV, Cristina Fernández de Kirchner escribió un tuit que dice: no hace falta aclarar que no creo en las casualidades y hoy una vez más los vuelvo a confirmar. En el Día de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina y de Río Gallegos, tenemos nuevo Papa que recordó con afecto a Francisco, nos habló en nuestra lengua, rezó por la paz y adoptó el nombre de León XIV. León XIII fue el Papa del Trabajo, padre de la doctrina social de la Iglesia, a partir de su maravillosa encíclica Rerum
novarum. Lo dicho, no creo en las casualidades. Y yo tampoco creo en las casualidades, porque ayer mientras salía el humo blanco, allí en el Vaticano, en la Piazza San Pedro, había un integrante de este equipo, del equipo de Caballeros de Día, de la 530, presente, dando testimonio de lo que allí ocurrió. No es nada más y nada menos que nuestro querido Marco Cittadini, que está en Roma en este momento, todavía sin superar la emoción que le produjo ese momento de humo blanco. Marquitos, buen día, ¿cómo anda eso? Robert, querido, ¿cómo andan ustedes? Hola, bien, Marcos. muy contentos, porque la verdad que te extrañamos. Qué bueno. Tuviste la bendición en vivo, la primera bendición del Papa. En vivo. Lo que le pido a los chicos, no sé si está Silvito, si me puede sacar la vuelta que me vuelve mi propia voz y me vuelve medio loco. Bueno, ya estabas un poco chiflado, no te lo queríamos ya estaba decir. un poco loco. Sí. y me volví más loco con lo que pasó ayer, efectivamente, porque fue algo completamente trascendente, incluso para los que no somos necesariamente católicos, ¿no? Lo que se vive acá es efectivamente muy fuerte, no solo por lo que pasó ayer en la plaza, que es la noticia, por supuesto, y si querés ahora te cuento. Pero antes me parece que hay que hacer un paréntesis que es importante, que tiene que ver con la impronta de Francisco, porque seguramente vos vas a hablar y vas a hacer un análisis, incluso con más conocimiento que yo, porque yo me fui enterando del nuevo Papa en estas horas, pero de lo que sí puedo dar cuenta es de lo que se vive en Roma, a partir del papado de Francisco, un tipo tremendamente popular, y cuando digo popular no lo digo solo por ser querido y muy visto en casi cualquier calle de Roma, sino también por el legado que dejó, ¿no? Ves por todos lados que cuando ven que sos argentino te hablan de Francisco, de que estaba con los más humildes, que nunca se olvidó de los que más necesitaban. La propia visita, Robert y Florcita, a la tumba de Francisco es una epifanía en sí misma, porque por ahí, para los oyentes que no conocen la Basílica de Santa María Mayor, es una basílica renacentista, entre barroca y renacentista, ¿no? Digo, tiene un poco y un poco, por ende está cargadísima de todo, de oro, de colores, de estatuas, de imágenes. La tumba de Francisco es de un ascetismo inteligentísimo. Digo, sé que seguramente Francisco lo hizo porque así lo sentía, pero también hay una inteligencia por detrás, porque resalta de un modo en toda esa parafernalia que es imposible de evitar ver, ¿viste? Y lo único que dice es Francisco. Cuando vos mirás cualquier otro papa que está enterrado, incluso ahí mismo, porque hay varios papas enterrados, y tiene una cantidad de descripciones acerca del personaje. En el caso de él dice Franciscus, como si no hiciera falta decir nada más para entender al personaje, ¿no? Lo que es una muestra de humildad, pero también de entender perfectamente de quién se trata, ¿no? Y el lugar en la historia que ha tenido, no solo para la Argentina, sino evidentemente para el papado. Ahora, se destaca por la austeridad, digamos. Se destaca por la austeridad, pero a mí me parece que también se destaca por entender que tenía que ser diferente de lo que había pasado. Viste que él, bueno, lo hemos visto y lo hemos leído, era incluso hasta tenía cierto reconocimiento y gratitud para con Ratzinger, con Benedicto XVI, y en alguna cosa que he leído, lo que le reconocía y lo que le agradecía es que entendió que la iglesia tenía que ir para otro lado, para estar más cerca de la gente, para no perder más fieles de los que había estado perdiendo durante los últimos años del papado de Juan Pablo II y el de Ratzinger. Y efectivamente lo logró, está en todos lados en Roma. Y por ahí por lo poco que he leído, no soy un conocedor, esté también en León XIV. Lo que ayer se vivió, ahora sí digo, porque esa es la noticia, fue impresionante, parecido a muchas de las manifestaciones que nosotros conocemos. Me parece que eso también se ha recuperado. Yo nunca estuve, obviamente, en otra fumata blanca,
así que no sé cómo han sido las anteriores, pero había algo de fiesta popular muy impresionante. Roma es una ciudad variopinta, había también gente que iba por turismo. También estamos en el jubileo, con lo cual había muchos peregrinos. Por toda Roma hay un montón de peregrinos que están yendo a todas las iglesias, sobre todo a las mayores. Y entonces lo que se vivió ayer es una fiesta descomunal. Francisco no falleció en cualquier momento, falleció además en el jubileo, falleció en el Pascua, falleció el día en el que se celebraba el aniversario de la ciudad de Roma. Todo junto es un montón, Hay símbolos y signos por todos lados en lo que pasó. Marcos, ¿y qué expectativa genera el nombramiento de Prevost? O sea, ¿qué expectativa hay alrededor de la figura del nuevo León XIV? Mira, lo que yo veía en la plaza es que había mucha alegría, había un montón de banderas estoy hablando de los fieles, ¿no? Digo, porque por ahí después, por supuesto he conversado con algunos de los amigos que conocen la política vaticana en estas horas y me han dicho, es un hombre formado por Francisco, es un hombre que va a seguir la línea, que fue convocado al Vaticano por el propio Francisco cuando estaba misionando en Perú, y está clarísimo que además un papado así no se define en 24 horas, sino está muy charlado antes. Entonces hay una expectativa de continuidad que se ve con mucha claridad. Ahora, eso es lo que conversé con gente después de saber, porque yo no sabía quién era, la verdad, León XIV antes de ser León XIV. Lo que vi en la plaza, la expectativa que sí vi, es que estaba repleto de banderas latinoamericanas, que había bandera de México, de Perú un montón, de Chile, de Argentina por supuesto, había camisetas, había de todo, había banderas brasileñas, y cuando el tipo habló en castellano y recordó a sus fieles del Chiclao ahí en Perú, la plaza explotó, Robert. Sí. Fue una cosa que realmente parecía algo que era, no sé si futbolístico, pero por lo menos político en algún punto, ¿viste? Tenía un liderazgo de masas de otra índole que la meramente religiosa. Claro. Parece que ese es un punto, que después veremos si se plasma, obviamente, en un papado que va en esa línea, todo hace indicar que sí, ¿no? Sí. A ver, Marquitos, ¿cuándo estás volviendo vos, que te queremos dar un abrazo, amigo del alma? Estoy volviendo esta noche, así que ya el fin de semana voy a estar en Buenos Aires y el lunes estaría ahí firme como rulo estatua para contar esto y algunas cosas más, qué sé yo. Y las que ustedes también me cuenten, las que he venido siguiendo, ¿no? Porque digo, no es que estuvo tranquila la Argentina. No, se cayó ficha limpia, la verdad es que ayer tuvimos un programa como hace rato no teníamos. Salimos sí. de la zona de la resistencia, si se quiere, nos pusimos a celebrar lo que había ocurrido, y dijimos, che, qué pena que no está Marquito para festejar con nosotros acá. Lo haremos el lunes, El lunes lo haremos. Para cerrar te digo esto, alguien que conoce mucho de la cosa vaticana y de la política argentina, de las dos cosas juntas, muy cercano a Francisco además me dijo, se cayó ficha limpia y León XIV en la misma semana. Bien. Es una señal de lo que viene. Bueno, no lo sé, pero bueno, qué sé yo. El lunes empezamos a contarlo. Dale, Marquitos, beso grande. Abrazo, los quiero mucho. Un abrazo y el lunes estamos ahí. También te queremos. Marco Cittadini, de lujo, corresponsal en Roma. Estaba ahí, se paró y de golpe empezó a ver que salía el humo blanco. ¿Qué te parece? Si después dicen que las casualidades no existen, habrá que ver si no viene el día lunes el señor Marcos Cittadini convertido al cristianismo. Todo puede suceder. Es cierto, porque él todo puede pasar. Pero le va a pasar como al santo, ¿quién era? ¿Tomás de Aquino? Creo que sí. Sí, que no creía, ¿quién era? Sí. Y se puso a creer. Bueno, eso a veces es un milagro. Sí, a través de la matemática, no sé, estoy confundiendo. No sé si va a ser a través de las matemáticas. Espero que estés ahí y de golpe aparezca el humito blanco. Está buenísimo. Te ponen una instancia y que después lo puedas contar por radio a millones de personas en la Argentina. Bueno, eso es otra historia. Vamos para allá que ya venimos, dale. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Se llama Dominique Manberti, es el protodiácono allí del Vaticano, y anunció
a Robert Prevost como León XIV de este modo. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Bueno, lo describía recién muy bien Marcos, el momento que era casi futbolizado allí en la plaza San Pedro. Habló luego, y me dio un saludo a su diócesis de Chiclayo, el nuevo Papa, Robert Prevost. León XIV lo decía así. Y se me permiten también una palabra, un saludo, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo. Bueno, hablando en español, ¿no? El nuevo Papa, cosa extraña, cosa rara. No dice la audiencia, la oyentada nos cuenta que el que se dio vuelta fue San Agustín, justamente. San Agustín. Bueno, este es un Papa agustiniano, ¿no? Es de la orden agustiniana. Y seguía hablando allí Prevost, o León XIV, como le quieran decir ahora, que dice que qué tipo de iglesia él quiere. A tutti voi, fratelli e sorelle, a todos ustedes, hermanos y hermanas, de Roma, de Italia, de todo el mundo, y de todo el mundo, queremos ser una chiesa sinodale, una chiesa que camina, una iglesia que cerca una iglesia sempre que busca siempre la paz, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino, specialmente cerca a coloro che soffrono, de quienes sufren. Bien, bueno, ahí están los cimientos de lo que va a ser su papado, seguramente. Y acá hay algo del Papa Francisco. ¿Se acuerdan que el Papa decía que había que derribar muros y construir puentes? Bueno, León XIV dice lo mismo. Cristo nos precede. El mundo ha bisogno della sua luce. El mundo necesita de su luz. L'umanità necessita la di lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. De Dios por su amor. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire ponti, a construir puentes, con el dialogo, con el encuentro, uniéndoci tutti per essere un solo para popolo, ser todos un solo pueblo, siempre en paz. Grazie a Papa Francesco. Gracias al Papa Francisco. Bueno, esta dedicatoria al Papa Francisco, se revienta la plaza en ese momento. ¿Continuarán los pasos de Francisco realmente? Todo indica que sí, pero insisto esto, ¿no? El Papa todavía no lo vimos andar como Papa. Francisco llegó allí como Bergoglio, desde la periferia absoluta, con los problemas de la periferia, y se encontró con otros, más grandes todavía, que tenían que ver con una iglesia que se alejaba de los fieles, que tenía desviaciones de todo tipo, morales, también económicas, también, por supuesto, de doctrina, una iglesia sin fe, y Francisco la puso nuevamente a andar, y sobre todo le definió un rumbo humanista, ¿no? Digo, en un momento del capitalismo donde la crueldad y la deshumanización impregnan casi todo, bueno, la puso en un rumbo humanista, por eso estas simpatías que ha generado y que nosotros estamos tratando. Washington Uranga, periodista, uno de los tipos que más sabe de la iglesia, decía lo siguiente. Efectivamente, yo me atrevo a pensar de que ahí hay una continuidad, habrá que mirar cómo se desarrollan los hechos, pero me parece que lo que dejó Bergoglio como Francisco como resultado no es solamente unas enseñanzas, unas líneas, sino que construyó también una forma de trabajo para la Iglesia Católica que puede tener en este Papa una continuidad. Ojalá
así sea, podemos sumar nuestro voto a que ocurra, que la vara que dejó Francisco no baje, ¿no? Que sea de ahí en más. Insisto, hace falta, y sobre todo en un liderazgo espiritual de 1.200, 1.400 millones de personas, hace falta en el mundo alguien que exprese valores humanos. Hace falta en el mundo alguien que exprese valores humanos, comunitarios, de justicia social. Hace falta. No hay liderazgos hoy que se ocupen de la condición humana en un rasgo más universal. Lo que hay son liderazgos de países, pero nadie se hace cargo del mundo. Y allí es donde creo que aparece la Iglesia Católica franciscana, vamos a decirlo así, la de Francisco, y ojalá que siga por ese rumbo. Ahora vamos a hacer un cambio radical, de tema. ¿Por qué? Bueno, todavía siguen, ¿no?, las peleas por ficha limpia entre el gobierno de Javier Gerardo Milei, entre el macrismo, los Penato, que va por los canales explicando que la traicionaron, Mauricio Macri, que tiene definiciones muy, muy duras con el gobierno de Milei. Parece que se aleja la chance o la posibilidad de que en provincia de Buenos Aires vayan juntos. Eso nunca se sabe. Esta gente lo juntan los intereses, no es solamente una cuestión ideológica. En la ideología, en el modelo de país que buscan, no hay mucha diferencia, ustedes lo saben. Mauricio Macri responsabilizó al gobierno de la caída de ficha limpia y lo hizo así. Primero, para mí, más allá de que recién Babi me sacó una sonrisa, pues Babi le saca una sonrisa a cualquiera, es un día triste para la República, ¿no? Muy triste. Hoy volvimos a defraudar a millones de argentinos. Este gobierno defraudó a millones de argentinos en la esperanza, en la ilusión de ir hacia una sociedad normal, donde los corruptos no puedan participar de la política, donde haya reglas de juego claras. Y la verdad que es muy triste, porque, como explicó Silvia mejor que nadie, no se puede haber caído nunca la ley. Podría haber que a último momento le falle algo, pero esto así, de golpe. Pero usted dijo el gobierno, para usted fue el gobierno. Pero el gobierno es el único responsable, o sea, la segunda cosa que me entristece es que de vuelta ahora el presidente equivoca el adversario, cuando... Ahora lo podemos escuchar al presidente. Bueno, porque... pero no hace falta, yo lo leí, no perdamos tiempo, ustedes tienen poco tiempo. Ya todos lo escuchamos y lo leímos. Caramba, ¿no? Bueno, finalmente creo que Macri acredita también que la Libertad Avanza tiene un propósito y es comerse al PRO. Y lo peor es que acredita que está ocurriendo, está pasando, se lo está digiriendo, ¿sí? Los jugos gástricos de la Libertad Avanza celebran la masticación, ¿no?, que hubo antes. Y creo que el pase de Patricia Burri, figura rutilante que usó Macri en su momento para hacer perder la elección a Rodríguez Larreta, bueno, ahora se le dio vuelta, ¿no? Esto es lo que está pasando. Por eso el enojo, por eso la distancia, por eso la frialdad y por eso la acusación, ¿no? Le salió a responder a Mauricio Macri, quien es el candidato en la ciudad de Buenos Aires, ya ustedes saben, vienen las elecciones, el candidato por la Libertad Avanza, que sale a cuestionar nada más y nada menos que al primo de Macri, a Jorge Macri, ¿no?, y al PRO. De alguna manera presentando en sociedad lo que sería el surgimiento de una derecha mucho más radicalizada, quiero decir, mucho más extrema que lo que se planteó en su momento el macrismo. Por lo menos este es el relato que van a escuchar en todos lados. Yo tengo una mirada particular sobre eso. Yo creo que son dos caras de una misma moneda, dos caras del país neoliberal, digamos, dos caras de un modelo que es un modelo de exclusión y de subordinación al Fondo Monetario Internacional, que tiene una columna vertebral y una continuidad entre Sturzenegger y Toto Caputo, pero que en los liderazgos políticos lo que hay hoy es una discusión de liderazgos políticos, ¿no?, entre Milei y Macri. Macri ve cómo se le escurre entre los dedos a mano de un grupo de gente que alguna vez subestimó y que ahora vienen por todo. Vamos a escuchar la respuesta de Manuel Adorni por el tema ficha limpia. Antes de bajar al recinto, el bloque de la Libertad Avanza venía pidiendo a los senadores que se comprometieran a firmar un documento para reunir las 37 firmas necesarias para aprobar el proyecto. Fueron los mismos senadores del PRO quienes, sin esperar a la firma del documento, apuraron las cosas y bajaron al recinto a votar, persiguiendo, vaya a saber uno, qué especulación electoral. Y el resultado es el que todos vimos. Ficha limpia no se aprobó y ahora hay que esperar
hasta el año que viene para poder tratarlo. En el medio hay elecciones nacionales donde los corruptos podrán volver a presentarse y así refugiarse en sus fueros. El PRO buscó instalar durante semanas que nosotros queríamos que se trate, que estaban especulando vaya a saber qué cosa por un tema electoral. Ahora que se cayó el proyecto por culpa de su propia impericia, nos salen a acusar infundadamente. Una vez más, señores, mintieron. La diputada Los Penato, a quien en su momento el presidente tuvo la gentileza de agradecerle su colaboración con el gobierno para la aprobación de importantes leyes, debería disculparse públicamente por haber sugerido anoche que el gobierno buscó sabotear la votación. Afirmó, errónea y maliciosamente, que el gobierno nacional transfirió ATN a la provincia de Misiones más que a ninguna otra provincia, lo cual es absolutamente falso y los datos, de hecho, son públicos. A la luz de los hechos, quedó claro que mientras el kirchnerismo operaba para garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, un sector del PRO operaba apresurado para anotarse una victoria política antes de la elección. El resultado de esa especulación fue el rechazo del proyecto y la decepción de un pueblo argentino que observa, otra vez, cómo la casta huye de la justicia. Bueno, la voz, la palabra de Manuel Adorni, candidato a la Libertad Avanza, además de vocero presidencial. Estaba viendo un trabajo de proyección, consultores, que dice que Adorni tiene algo así como un 10,3 de imagen muy positiva, un 15,3 de imagen positiva y también tiene un 13,4 de imagen regular positiva. Eso suma un 38.9 de evaluación positiva de los porteños y porteñas que van a ir a elegir ahora lo que sería la elección local, van a definir la elección local. Mencionaba Proyección Consultores, está en línea Santiago Giorgetta, para charlar sobre esta encuesta que estuve leyendo, compartiendo algún dato. Santiago, muy buen día. Aquí Roberto Caballero te saluda desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Bien. Bien. Todo bien. ¿Qué es lo que dice este mapeo que han hecho, esta nueva encuesta sobre las candidaturas y también sobre el humor de los porteños en relación a esta elección? Bueno, mira, Roberto, es un informe de 1.143 casos para la ciudad, con una muestra amplia. Primero, quiero detenerme en las preocupaciones de los porteños. Dale. Me parece que solo Santoro está hablando de las preocupaciones de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, tanto Adorni como el PRO. Bueno, el PRO ya roza lo de ridículo diciendo que va a venir a trabajar para hacer cosas y gobiernan hace casi 20 años, es una cosa insólita. Pero fíjate que Adorni no tiene ninguna propuesta para la ciudad, y acá hay algo que es muy importante, que es ¿qué es lo que más preocupa a los porteños hoy? Es la inseguridad y la delincuencia. 59,3%, casi 6 de cada 10 porteños tienen como principal preocupación la inseguridad. Es más, si lo tomamos como orden porcentual, es casi idéntico a la preocupación que tienen los bonaerenses por la inseguridad. Y acá me parece que no puede escaparse la mano del gobierno nacional, porque digo, si en la provincia de Buenos Aires el 60% de los bonaerenses tienen como principal preocupación la inseguridad, y en la ciudad de Buenos Aires los porteños tienen la misma preocupación, bueno, acá hay algo que me parece que se está escapando un poquito de las manos. Pero aparte de eso, aparece como segunda preocupación la pobreza, casi el 40%, y después hay un orden de problemas donde está casi en el 30%, que es la salud, el acceso a la vivienda y el mantenimiento del espacio público. O sea, la ciudad de Buenos Aires tiene muchos problemas, los porteños se identifican que hay muchos problemas en la ciudad, y no parece haber, ni por el lado de la Libertad Avanza, con Manuel Adorni, que como bien decías vos, solamente 1 de cada 4 porteños tiene buena imagen de él, la muy buena y la buena, ni hablar del PRO. Solo Santoro está haciendo algunas propuestas en relación a estas temáticas que preocupan mucho a los porteños. Me parece que eso va a ser distintivo de esta elección, Roberto. ¿Por qué? Porque si hablamos de una elección local, lo que se tiene que tratar son los problemas locales. Claro. En ese sentido, las gestiones no son buenas para lo que estamos acostumbrados en la ciudad de Buenos Aires. La gestión del PRO tiene diferencial negativo, casi 49% de rechazo a la gestión de Jorge Macri, con un 47% de aprobación, pero un núcleo duro que es el muy positivo y el positivo muy bajo, solo 27%. Con Milei pasa algo parecido,
casi rechazo mitad y mitad en la ciudad de Buenos Aires. El 48% tiene mala valoración de la gestión de Milei, el 48% tiene buena valoración de la gestión de Milei. El núcleo duro es bajo, 30 puntos de muy buena del presidente Milei. Y ahí tenés después, bueno, lo que nombraba vos, ¿no? Las imágenes de los candidatos. Digo, pareciera que vamos a una especie de elección de cuartos, ¿no? Más que de tercios, de cuartos más que de tercios, ¿puede ser? Sí, tenemos esa tesis nosotros. En esos cuartos tenemos los primeros 3, que son Santoro, que viene, si bien viene sólido y firme en intención de voto él, con casi 25 puntos en nuestro último informe, que bueno, proyectando el blanco o los indecisos se puede llegar hasta el 27 si querés. Después viene Adorni con 23 puntos, es el que más creció en los últimos 15 días, mirá eso hay que decirlo, creció casi 4 puntos. Digo, la tendencia es que viene creciendo Adorni, y viene creciendo Adorni porque los penatos se estabilizó en el orden de los 19 puntos, o sea, tuvo un crecimiento de los 12 hacia los 16, después llegó a los 18, pero no tuvo un gran, es la que menos creció de los 3, y ahí por espacio, ¿sí? Porque cuando nos vamos por espacio es que aparecen esos cuartos que decís vos, y la Libertad Avanza tiene una ventaja respecto al resto por espacio, y ahí es donde uno ve que Adorni no es un buen candidato, porque no puede retener el total de la intención de voto de la fuerza, digo, como si lo tiene Santoro, y algo similar le pasa a los penatos, que está 4 puntos abajo de lo que sería el espacio. Ahora, el resto de los candidatos, esa grilla tan grande que hay hoy en la ciudad de Buenos Aires, el que está un poco mejor ubicado es Larreta con 6 puntos, Ramiro Marra con 4 puntos, y después viene toda una serie de candidatos que se están desinflando. La verdad es eso, digo, están yéndose, ese último cuarto se está empezando a por ahí a deshilachar un poco, y está empezando a valer mucho, a ponerse mucho en juego el voto útil. Ajá. Y ahí te hago una pregunta. Estamos hablando con Santiago Giorgetta, de Proyección Consultores. ¿La gente tiene ganas de ir a votar? O sea, lo que ustedes identifican, algún tipo de ganas, de voluntad de ir a votar, o va a pesar en esto también cierta, no sé, desapasionamiento en el ejercicio del voto? Mira, Roberto, cuando preguntamos, el 65% de los porteños nos dicen que seguramente irían a votar. Ajá. Que después en la probabilidad crece un poco más la cifra, pero la verdad es que no hay clima de campaña en la ciudad. Digo, está bastante... pero lo relaciono a lo que te decía al principio, digo, me parece que no hay una interpelación sobre todo hoy, sobre lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Es una muy buena campaña de Leandro Santoro en el inicio, recorriendo todos los barrios, yendo a las plazas, charlando con los vecinos y las vecinas, poniendo en valor las problemáticas que tiene la ciudad respecto a la salud, respecto a la educación, al espacio público, al transporte. Pero después me parece que en los últimos 15 días, que le sirvió mucho a Adorni, hubo por ahí un error estratégico de entrar en una confrontación con el candidato, ni siquiera con Adorni, sino con Javier Milei. Digo, el spot de Desarmando la Motosierra me parece que creativamente está muy bien y gráficamente tiene un muy buen sentido, pero fíjate una cosa, Roberto, con Adorni, la campaña es Adorni es Milei, y pone en juego Milei a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Los Penato pone al PRO en juego y lo pone a Mauricio Macri. Sí. Me parece que falta alguien en la ciudad de Buenos Aires. Claro, que puedo decir que hay, a ver si entendí bien, digamos, Santoro está como muy autónomo, muy electrón suelto, algo así. Pero sobre todo pensando en la dinámica que se está jugando estratégicamente en la ciudad, que es la polarización, la exacerbación de los extremos. Bueno, si vos te va a polarizar tu rival que vos elegiste directo, que para mí es un error, había que polarizar con los Penato, con el PRO, con la gestión de Jorge Macri, no con la gestión de Milei. Pero si vos elegiste a Adorni o a Milei para polarizar, bueno, fíjate que Adorni te va a polarizar y te va a ir al extremo. Vos no podés ir al centro, tenés que polarizar. Y acá traigo la figura de Cristina Kirchner, porque claramente es una figura muy polarizante. Yo entiendo y comparto con la consultora, y acá lo voy a sumar a Artemio López a la mesa, y compartimos que la polarización está bien, porque lo que se está discutiendo son modelos de gobierno de la ciudad, y queda muy claro cuando gobierna uno y cuando gobierna otro dónde están las prioridades. Pero acá hay algo muy interesante, que es, Roberto, Cristina tiene 35 puntos de imagen positiva en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Algo que dice Daniel Tonietti, la imagen de Cristina muchas veces es muy lineal a la intención de voto. Es con creo que es la única dirigente, o por ahí Mauricio Macri le pasa lo mismo. Y Santoro no mide 35 puntos.
y está reteniendo en su voto, en ese 25 puntos que tiene de intención de voto, solo al 70% de los que tienen buena imagen de Cristina. Entiendo. ¿Y dónde están el otro 30%? Está dividido en la izquierda, en las otras vertientes, digamos, peronistas, Abel Medina y Kim, y un sector minoritario, pero que existe en la reta. Bueno, me parece que si vas a confrontar con Milei y vas a polarizar con Adorni, es necesaria la figura de Cristina, sobre todo después de lo que pasó con Ficha Limpia. Claro, me parece que no puede no ser parte de la campaña electoral del peronismo, porque más allá que ahora se llama Ahora Somos Buenos Aires o Ahora Vamos a Buenos Aires, es Ahora Buenos Aires. Cristina Kirchner es la pieza clave en ese sentido, y no lo digo si querés ideológicamente, si querés te lo trazo en el plano de lo estratégico en relación a la campaña electoral. Sí. Bueno, viste que a veces, no lo digo por vos, ¿no? Pero digo, hay algunos consultores que van a la fácil, ¿no? Leen los diarios y dicen, che, no te acerques a Cristina porque es derrotista o lo que sea, ¿no? Por eso yo destaco el trabajo de Proyección Consultores, que como analogías también, digamos, son consultoras serias en relación a otras que me parece que hacen como operaciones, ¿no? Tratando de instalar o desinstalar personas y que ven la realidad con unos anteojos que son los que muchas veces se compran en la óptica de las corporaciones. Mira cómo te lo dije. Gracias, Roberto. Santi, te agradezco mucho, gracias por este dato. Vamos a seguir trabajando fuerte con esa encuesta. Me parece una fotografía de este momento de la elección porteña fundamental. Abrazo grande. Un gran abrazo por ustedes, que tengan buen día. Santiago Giorgetta, de Proyección Consultores. 7 minutos pasaron de las 9, tenemos una tanda pendiente ya hace un ratito. Cuando regresamos, el editorial, y esperamos, en cualquier momento aparece por esa puerta Amado Vudú, vamos a estar hablando con él. También Majo Castells retorna con su columna de economía en un ratito. Después del editorial, ya venimos. AM530, Somos Radio. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. En Lomas de Zamora tenemos móviles en las calles, cámaras y alarmas supervisadas desde el Centro de Operaciones del municipio, lectores de patente, paradas seguras. Somos el municipio de Lomas de Zamora. Somos el gobierno de la comunidad. Felicitas Bonavita está en AM530. Voy a saludar a Raúl Timerman. Ninguno de los candidatos tiene como aspiración última ser legislador de la ciudad de Buenos Aires. Santoro quiere ser por lo menos jefe de gobierno. Horacio Rodríguez Larreta declaró que su objetivo es ser jefe de gobierno. Adorni quiere ser vocero presidencial, no quiere ser legislador de la ciudad de Buenos Aires. O sea que es una elección donde lo que está en juego es el posicionamiento a futuro. Claro. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito
y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos EVE. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Dime, ¿a quién le molesta que haya caído ficha limpia? Y te diré quién es el adversario a derrotar. No, me parece que lo sucedido en el Senado, y quería retornar a eso porque ayer, hasta que se supo que había un nuevo papa, la verdad que la noticia era los estertores, si se quiere, de la votación de ficha limpia en el Senado de la Nación y la caída de un intento proscriptivo sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Y se tiraron con de todo entre La Libertad Avanza y el PRO, que eran los que tenían el pacto para proscribir a Cristina Kirchner, ¿sí? Ahora, la caída de ese intento proscriptivo debería haber puesto contentos a todos los que consideramos que eso es un avance sobre la democracia y que era injusto con una persona que, ustedes saben, ha sido condenada sin pruebas, es decir, es la condena de una persona inocente. Eso creo que, si bien es cierto que hay un sector de la sociedad que no lo piensa así, hay otro sector muy importante que lo considera así. ¿Por qué? Bueno, obviamente, porque han estado encima del expediente, porque han seguido el caso, porque son muy conscientes de que las decisiones que se toman en una provincia a miles de kilómetros de distancia del presidente están intermediadas por un montón de funcionarios hasta que llega a la presidencia, ¿no? Entre ellos también hay que decir que el responsable hubiera sido el jefe de gabinete y no en ese momento la presidenta del país, por obras, ¿sí?, hechas en una provincia. Es decir, miren, tiene que pasar por la Dirección de Obras Públicas o la Vialidad Provincial, por el gobernador, y así hasta llegar al presidente. O sea, es una causa, la vialidad, una causa maniada, una causa construida con un solo sentido, y es castigar a la representante de la política que desafió a los poderes corporativos y que le dio a la Argentina la posibilidad de tener un buen gobierno, un gobierno democrático de verdad, que es aquel que hace lo que la gente quiere, ¿no? Esta es la definición democrática de la democracia. Por lo tanto, ayer muchos celebramos. Ahora, también es cierto que algunos celebramos y otros tuvieron cara de traste. Y uno se pregunta, ¿por qué tienen cara de traste? Si ayer lo que sucedió y lo que pasó es que la democracia argentina se rescató a último momento de un choque contra el muro de la antidemocracia, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, a pesar de lo que dicen, algunos están siempre esperando que Cristina se corra porque creen o confían en que la salida de Cristina de escena va a configurar un nuevo escenario político que lo favorece. Miren, la salida de Cristina de la escena política involuntariamente, lo único que va a producir es un escenario de incertidumbre y zozobra donde nadie sale ganando, Nadie sale ganando. Yo miro las encuestas, yo estaba mirando una encuesta en provincia de Buenos Aires, y Cristina, si se presenta como candidata, obviamente va a ser la candidata más votada del peronismo, sin ninguna duda. Y por el otro lado, creo que va a ser la posibilidad de charlar, de dialogar con la experiencia kirchnerista, y eso creo que es importante para el peronismo y es importante para la sociedad, ¿no? Yo creo que los que pretendían o quieren
adelantar una discusión sobre liderazgos, también están enojados con lo que pasó ayer, porque pretendían que Ficha Limpia les despejara el escenario, ¿no? Hacen declaraciones que está mal la proscripción, hacen declaraciones diciendo que Cristina tal o cual cosa, pero les molesta y empiezan a agitar la idea estúpida, digo, ¿no?, de que Cristina tiene un pacto con Milei. ¿A ustedes les parece? ¿A ustedes les parece? Miren, acá el pacto que había era entre Macri y Milei, entre Milei y Macri, y se rompió. Y se rompió porque están disputando algo que es más profundo, y es quién se queda con el fuerte movimiento de derecha extremo que hoy hay en la Argentina. Y hay una disputa de liderazgo real ahí, entre dos tipos que son pesos pesados, y parece que se la viene ganando Milei a Macri, ¿sí? Ese era el pacto que se rompió. Algo pasó allí, ¿no?, para que hoy se estén matando entre ellos, ¿no? Ahora, lo ocurrido en el Senado demostró varias cosas. Primero, que el peronismo cohesionado es una fuerza a tener en cuenta y que le puede poner límite a Milei. Caramba, lo digo en términos pedagógicos, hasta diría, qué bueno, es una buena noticia que el peronismo se abroquele en la defensa del último liderazgo real, nacional, que tiene probado y comprobado. Es una buena noticia. Los que ponen cara de traste por esto es porque no entienden de qué va la cosa, me parece, ¿no? Hay que poner un límite a Milei, pero también hay que hacerlo de una perspectiva que sea kirchnerista. Porque poner un límite a Milei se lo quiere poner Lustó también, y ya sabemos cómo va a terminar eso, ¿sí? La miembro informante era una peronista cordobesa. La miembro informante del proyecto de Ficha Limpia era Alejandra Vigo, cordobesa. Es la compañera de Schiaretti, la esposa de la mujer, la compañera de Schiaretti, ¿sí? Y ayer yo lo escuchaba a un candidato de Capital diciendo, yo quiero el modelo, a mí me gusta el modelo Córdoba. Recién lo escuchábamos a Giorgetta, ¿no?, diciendo, la verdad que acá están todos agarrados de la Nacional y Santoro cree que es un electrón suelto y que no tiene o no responde, ¿no?, a Cristina. A pesar de que la Cámpora está dentro del armado de Santoro y hay otros sectores kirchneristas que están dentro del armado de Santoro, el peronismo casi en su totalidad, salvo Kim y Abal Medina, está casi todo atrás de Santoro, ¿sí? Pero bueno, a veces puede haber un mal diseño, un mal diseño, y quizá a veces esos diseños corresponden a las lecturas equivocadas de la realidad. Daban por muerta a Cristina está vivita, está coleando y en el Senado de la Nación pudo derrotar nada más y nada menos que dos cosas muy importantes, que terminara copada por el mileísmo la Corte Suprema, que sigue siendo un problema porque es macrista, ¿no?, la Corte Suprema, pero bueno, imagínense una Corte macrista mileísta. Bueno, Cristina logró eso desde el Senado. También logró que se cayera el intento proscriptivo sobre su persona, que en realidad ustedes saben, no es contra Cristina, es contra todos aquellos que quieren votar a Cristina. ¿Está? Entonces, yo creo que son análisis errados, fundados en lo que sería el despeje de la señora de Cristina y el eventual post-kirchnerismo, donde muchos se ven allí tratando de capitalizar lo que fue sin duda el movimiento histórico, político, cultural, que sigue siendo fuerte y vigente, que es el kirchnerismo. Ahora, mientras Cristina esté demostrando vitalidad política, centralidad política, mientras tenga idea de lo que hacer, mientras la realidad le dé la razón en todo lo que ella va postulando en sus escritos, va a ser difícil que florezca otra cosa, ¿sí? Pero eso no es culpa de Cristina. Lo que le piden a Cristina es que se corra, que se jubile, que se vaya. No entienden nada de política, muchachos. Ningún líder se va a la casa. No existe. Miren, Mujica, con un cáncer galopante, muy jodido. Hasta último momento estuvo operando para poner a Joan Duorsi como presidente del Uruguay. ¿Se entiende? Puso todo su liderazgo hasta el último momento, no como candidato él. Podría haberlo sido, no se sabe, pero lo cierto es que trabajó hasta el último momento. Ahora, los que le exigen a Cristina, ¿sí?, que se vaya a la chacra de Mujica y ellos poder hacer lo que se les antoja sin tener como referencia, ¿sí?, un punto ideológico, doctrinario, concreto, anclado en la memoria histórica reciente, que tiene que ver con el gobierno kirchnerista, bueno, se equivocan, están viendo otro canal.
Y yo creo que es grave, porque hay un sector, incluso del Movimiento Nacional y Popular, que está en esa, y no entienden que han hecho, o creo que se está haciendo un enorme daño, porque hay una confusión muy grande, y porque, la verdad sea dicha, en estos momentos de confusión, no están hechas para los que cabrestean, para los que se dejan llevar del hocico. Estos momentos de confusión son para agarrarse fuerte y que la tormenta no te lleve. ¿Y de qué te vas a agarrar? De algo que esté firme. Y si hay algo que está firme, es Cristina todavía, ¿sí? Yo insisto, lo de Cristina en el Senado, con ficha limpia, con la Corte Suprema de Milei y con las cosas que escribe ella, donde hace muy poquito le dijo a Milei, mira, ya diste vuelta al reloj de arena, ojo con eso, ya diste vuelta al reloj de arena, porque ella va leyendo lo que sucede con la economía, con el Fondo Monetario. No es que está haciendo una competencia por decir cosas más o menos felices en Twitter, Cristina. Cristina es una estadista, es una dirigente política. Que nos quieran convencer de otra cosa forma parte de una operación para tratar de convencernos de que lo que nosotros creemos está mal. Si nosotros tenemos que abrir el oído a lo que dice Feynman, es porque eso va en contra de nuestros intereses, no lo tenemos que hacer. No por lo menos si tenemos en cuenta la historia del Movimiento Nacional y Popular y sus liderazgos. ¿Cómo le vamos a ir a buscar consejo a Feynman? Que nos explique el mundo o a través de él llegar a ese amplio sector que no nos vota. Miren, la verdad, yo a veces veo cosas que son un poco infantiles y que a mi edad ya me cuesta interpretarlas. Probablemente eso sea el mundo que viene, no lo sé. Lo que sí puedo dar fe, y con esto termino, es que aquellos que le piden a Cristina que se corra porque ello es el problema, no están entendiendo que el problema es Milei. Aunque lo declamen, no están entendiendo que el problema es Milei. Y no están entendiendo que lo que hay detrás de Milei, porque Milei no es un problema en sí mismo, no es un problema Milei con sus perros, sus no perros, su locura o no su locura. No. El problema son los que Milei tiene detrás, que son los poderes fácticos de la Argentina, el poder corporativo, los Roca, los Mañeto, los Pagani. Esos son los que realmente nos deberían preocupar. Construir autoridad y poder pensando que esa autoridad y poder la tiene Cristina en un bolsillo, entonces vos vas y le pungueás la autoridad y el poder para tener vos autoridad y poder, es una estupidez política. Es una tontería. No tiene ninguna, pero ninguna, razonabilidad. Es casi, yo diría, infantil. Pero bueno, yo entiendo que hay distintas formas de pensar. La mía es una. Si vos querés construir autoridad, poder, bueno, enfrentate a lo que Cristina se enfrentó. No a Milei. Enfrentate a los dueños de Milei. Y si te enfrentás a los dueños de Milei y lo haces de verdad, bueno, probablemente entonces empieces a construir una autoridad que con el paso del tiempo, con los dispositivos adecuados, capaz que te pone donde vos querés estar. Pero mientras tanto, haciéndole caso a estos consultores berretas que dicen cuanto más alejado de Cristina más votos tenés, muchachos, son los consultores de los otros que te quieren convencer de que lo tuyo no vale nada. Por eso el tema de la autoestima es fundamental. 24 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nadie nos puede romper.
25 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Le quiero agradecer a Hernán Brienza, que mandó su libro El síntoma Milei, de Ediciones Marea, perdón. También a Arte, muy lindo esto, che. Sexo, Feng Shui y Horóscopo Chino, Nora Patrick, Dibujos y María Rosa Mo, Textos, che, eso que fluye. Bueno, hermosos 2 libritos, me parece que son para un aniversario, un fin de semana largo, lo que sea, hermoso. Bueno, vamos a saludar, ha retornado la querida compañera Majo Castells. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de qué hacemos con los cientos de miles de dólares que tenemos en el colchón. Majo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Ustedes por ahí? Bien, no sé qué hacer con mis dólares, te digo la verdad. ¿No sabés qué hacer? Bueno, ahora pará. Ya sabés qué podés hacer, porque Caputo acaba de anunciar, o están ahí queriendo ver cómo efectivizarlo, una amnistía de los dólares no declarados. Mirá, qué bien. Hasta $100.000. Así que los que tengan ahí en la mesa $100.000 no declarados, ya saben que los pueden salir a gastar, que no van a tener que registrarlos, que no van a tener que declarar nada al ARCA o ex AFIP, y bueno, van a poder ir a comprarse bienes. Así que si no tienen los dólares, quizás no puedan aprovechar estos beneficios, pero bueno, ahí está la chance. Pero tienen un amigo que sí. Lo lindo es vivir en un país donde los dólares son libres, ¿no? Sí. Y no se les pide antecedentes, ¿no, Rincón? No, absolutamente. Pero Majo, perdón, Rinconet te saluda. Lo de los blanqueos no deberían pasar por el Congreso. Bueno, sí, ahí está me parece que lo que está Caputo y Milei, sobre todo Caputo, intentando hacer es ver cómo evadir toda normativa existente en este país para que ese proyecto justamente no pase por el Congreso. Claro. Pero bueno, me gustaría compartir algunas, ¿no? Digamos, entender de qué se trata la medida. A ver. Entonces, lo primero que venimos a decir, bueno, lo que está diciendo, ¿no? Rinco, es el segundo blanqueo en menos de 12 meses, ¿no? Ya Argentina tiene un récord interesante en cantidad de blanqueos a razón de 1 por gobierno, pero acá estamos hablando de que en menos de 2 años, una suerte de 2 blanqueos, ¿no? Un blanqueo encubierto es porque no le ponen el nombre estrictamente blanqueo, pero no es otra cosa que eso. Y en segundo lugar, que me parece lo más interesante, porque digamos, yo hace rato que no estoy en la radio, pero no cambia los problemas del gobierno, y es, de vuelta, una demostración más de que el programa económico está fallando porque falta conseguir los dólares que necesita esta economía. Digo, que algunos no son responsabilidad estricta de Milei, para ponerme la guarda del diablo si querés, pero que son los dólares que necesita, y este gobierno lo único que hizo fue despilfarrarlos a más no poder. Hay una suerte de colador de dólares en la economía argentina desde que Milei está al frente del gobierno, que fue primero los dólares que se supieron conseguir post devaluación, que se ahorraron, ¿no? De las importaciones que se ahorraron después de la devaluación y del superávit comercial. Bueno, esos dólares ya se recontraagotaron. Después vino el segundo fuente de dólares, que fue muy potente, los 23.000 millones que se obtuvieron con el blanqueo del año pasado, y ahora de vuelta se están esfumando los dólares del Fondo Monetario Internacional. A ver, no alcanzan, y esto lo saben, la Citi se sabe, los financistas lo saben, y por eso el riesgo país no baja. Y acá entramos en algo que es interesante también. El gobierno dice, yo no necesito acumular reservas porque voy a ir al mercado voluntario, ¿no? A colocar mi deuda. Ahora bien, en el mercado voluntario dicen, no, pero pará, vos tenés que bajar el riesgo país. Y para bajar el riesgo país, ¿qué necesitas? Acumular reservas, acumular dólares, que es lo que el Fondo Monetario Internacional también le pide. Claro. Fíjense que Caputo decía, este acuerdo con el fondo es un acuerdo distinto. Claro, era distinto, ¿por qué? Porque él dice, ya cumplimos con la meta del déficit fiscal. Ahora, el Fondo Monetario le exige otra meta, que es la de acumular dólares. Y esa no la está cumpliendo el gobierno. Dice el gobierno, bueno, a ver, yo cuando llegue al piso de la banda, ahí voy a poder, voy a empezar a comprar dólares. Claro, como no llega al piso de la banda, no acumula reservas, y el problema es que entonces el riesgo país no baja, sigue rondando los 780 puntos, digamos, sigue en un nivel muy alto para salir al mercado voluntario, para salir a colocar deuda,
y entonces estamos en un loop donde hacen falta más dólares. Bueno, ahora que se le ocurrió a Caputo esta política, este nuevo manotazo que es la amnistía de dólares no declarados, una amnistía para los dólares no declarados, que quien tenga hasta $100.000, eso se dice, hay que ver si ese es el tope, pueda salir a consumir. Además tiene dos efectos, ¿no? El que ya sabemos, de vuelta, conseguir dólares es evitar que haya un salto inflacionario. Sí. Y además, una suerte quizá, quién sabe, de reactivación del consumo, que es la que no se está dando. ¿Por qué? Porque los salarios y los ingresos están recontra atrasados, recontra aplazados. Muy deprimidos. Muy deprimidos, que es lo que es, digamos, el efecto social de todas estas políticas. Así que la noticia de esta semana, yo creo que la más relevante en términos económicos, es este nuevo intento de blanqueo, que a la vez no es otra cosa que, digamos, la aseveración, la demostración más clara de que este modelo no está cerrando por ningún lado. Brillante, Majo. Bueno, me pone muy contento de haberte recuperado. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo no? Bueno, igual ahora lo tienen a Vudú. Me traen el día que llega Amado, así me parece vergüenza al lado de... Pero no, Amado lo vamos a hacer hablar de música, olvídate. Dale. Gran melómano. Chao. Abrazo grande. Te mando un abrazo enorme y nos vemos pronto. Chao. Nuestra columnista de economía, Majo Castells. 32 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Bienvenido, señor Rinconet. Disculpe que no aplicamos el inciso 3 de... Ni el 3, ni el 4, ni el 5. Discúlpeme, la verdad que no tuvimos presente que hoy teníamos que tirar fuegos artificiales. Gary no encontró. Ni fuegos artificiales, ni orquesta de mariachi. ¿Dónde están los mariachi? ¿Dónde está? Pobrecito. Se nos murieron los mariachi. Ah, no te contamos. Ahora te cuento en la tanda. No. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Materia Pendiente, un libro de Hernando Val sobre el trabajo municipal y los servicios públicos de calidad en la Argentina. Materia Pendiente, de Hernando Val. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. La expansión del universo no terminó. Big Bang, un teatro de la mente con Marcelo Figueras. Los viernes a las 23, Big Bang. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Estamos ordenando la ciudad, estamos renovando las escuelas, estamos mejorando el tránsito, estamos recuperando nuestros espacios, estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 36 minutitos pasaron de las 9 de la mañana y recibimos aquí nada más y nada menos que en el estudio mayor de la Radio de las Madres al señor querido, ¿no? Aparte por todos nosotros y por todas nosotras, al señor Amado Udo. Amado, gracias por estar acá, por favor. Buenas, qué gracias, Robert, gracias por cosas compartir un rato que me dan mucha alegría, poder estar sentado con nada más y nada menos el hombre que dio tanta felicidad a muchos que no se podían jubilar, y por el otro lado también 2 años de crecimiento del PBI consecutivos en la Argentina, que era otra Argentina con salarios altos. Bueno, el ministro de Economía lo tenemos aquí, obviamente con el apoyo y el acompañamiento político de Cristina, digamos, ¿no? Sí, yo te diría que al revés. A ver cómo es eso. ¿Cómo lo sentís vos? A ver, contame cómo lo sentís eso vos. Y mira, en tiempos Fito dice en tiempos egoístas y mezquinos, ¿no? Sí. Está claro que lo de la construcción colectiva y el nadie se salva solo no es un eslogan, sino que es la realidad efectiva. Y a mí me parece que así como nadie se salva solo, nadie hace nada solo. Sobre todo de las cosas que le sirven a los demás. Y en la impronta de Néstor Kirchner, pero que Cristina la lleva a otro nivel más grande, es la impronta de que es la política. Y entonces el ministro de Economía, los ministros, son parte de un equipo cuya dirección está claro quién la tiene. Y bueno, cuando encima eso, digamos, conjuga con cómo mi idea de la economía, ¿cuál es? Que no existe la economía en el vacío, que no existe la economía por fuera de la política, que no existe la técnica económica, sino que existen decisiones políticas que se podrán implementar bien, mal o regular. Y ese bien, mal o regular también quiere decir distintas cosas para distintas decisiones políticas. Y que siempre es un todo. Yo no quiero poner pesado, pero es un tema que a mí me fascina. Este es su programa, avance. No, es suyo. No. Y me encanta escucharlo. Las ciencias sociales, las llamadas ciencias sociales, son la tupacamarización del conocimiento. Entonces, te dijeron que hay historia, que hay economía, que hay sociología, que hay psicología. Son las ciencias humanas. Es la ciencia humana. Y creo que es una operación intelectual, pero política, diseccionarlas para que los supuestos técnicos nunca vean el todo. Y entonces viene alguien y te dice, bueno, es importante el superávit fiscal a como sea. Y a como sea es matando jubilados, no dándoles remedios, no construyendo puentes. Entonces, parece una respuesta técnica que penetra en nuestro... Yo estoy muy con esto porque penetra en nuestro espacio también, ¿no? De golpe te dicen, uy, nos pasamos 2 pueblos, por eso ganó Milei. No, ganó Milei porque te quedaste atrás 2 pueblos. Y por esta visión donde está todo parcelado. Y me parece que eso con Néstor y Cristina no pasaba de ninguna manera. Y la contracara hoy, te diría global o argentina, es justamente la visión de un ser humano descuartizado, acometido por distintas técnicas, y entonces el ser humano no existe como objetivo de todas esas políticas, sino que es el capital. Y acá en Argentina me parece que lo vemos
todos los días en el discurso del presidente, no hace falta empezar a pensar. Tengo un audio del que yo quiero compartir con vos, porque ayer lo escuché y realmente me sorprendió, porque es un desafío a cómo nosotros concebimos el mundo, la relación entre el trabajo y el capital, por ejemplo, ¿no? Pero que obedece a, yo creo, el consciente y el inconsciente de cierta clase dominante, que siempre, y esto a mí me ha pasado cuando he trabajado bajo patronales, casi siempre en algún momento lo he sentido, esta idea de que vos les estás robando, vos les estás sacando a ellos, ¿no? Es como que es la inversión de la cuestión de la plusvalía. La plusvalía no la pone el trabajador, sino que la pone el empresario, ¿no? Y ayer Javier Gerardo Milei, hizo el audio 7, Javier Gerardo Milei dijo lo siguiente, escuchá, Amado. Ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para con esos pesos comprar otros bienes. Pero lo utilizan, no sé si se acaban de dar cuenta que acabo de usar un formato a la Rothbard que acaba de destruir la teoría de la explotación. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Digo, solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación, salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios, ¿no? Pues son los que compran dinero a cambio de trabajo. Bueno, esto que él plantea, a mí me lleva a algo que vos planteaste en tu nota en Contradictorial. Les recuerdo que Amado es nuestro chico de tapas, digamos, los que quieran conseguir Contradictorial, ahí le estamos mostrando. El caos planificado, ensayo, por qué la economía de Milei va a fracasar, además. Ahí, a esa cámara, mira, ahí, mostrarla si la querés mostrar. La pueden ver, métanse en YouTube, nos están viendo ahora. Pero me lleva a esto, ¿no? Vos mencionás la dictadura del capital. La dictadura del capital piensa, me parece, como piensa Milei. Ahí está. ¿No? Digo, la describe bien él. Sí. Ahí está en estado puro. Pero vos fíjate, ¿no? Con Rinconet muchas veces hacíamos una suerte de ida y vuelta, que era esto de la reforma laboral de Macri. Que él, si uno escucha los argumentos de la reforma laboral, pareciera que los trabajadores están explotando al capital y que todo el problema del funcionamiento, bueno, lo que decíamos en broma, porque ¿cómo terminaba el cuento? Si hoy baja un marciano o un cascarudo del Eternauta y escucha a Macri en la tele, diría, uy, caí en un mundo donde los laburantes explotan a los dueños de las empresas. Tal cual. Ahora, va al supermercado y se sienta a tomar un mate con un laburante y dice, no, acá el problema es la disociación entre lo que dice Macri y lo que pasa. Bueno, Milei lo lleva a un grado superlativo, ¿no? Porque, primero que es mentira, no existe ganancia sin extracción de plusvalía. Y eso quedó demostrado en la pandemia. Porque hoy vos tenés un intento de resignificar la economía con las nuevas tecnologías a través de los sistemas de no empleo, pero la pandemia demostró que si no había a quien sacarle plusvalía, las empresas no podían funcionar. Pues es que una cosa que a mí me sorprende, porque se ha naturalizado, esto tiene que ver obviamente con el discurso dominante, que el problema es la mafia sindical o la mafia de los abogados laboralistas, etcétera, etcétera, y no el oligopolio, el monopolio, la cartelización, que son formas empresarias de expolio a la gente, digamos, ¿no? Tengo una respuesta. A ver. ¿Vos viste quién fueron los únicos tipos que lograron denunciar un hecho de corrupción y frenarlo de verdad? Héctor y Mariano Recalde. Sí, claro. ¿Qué denunciaron y qué demostraron? Acord, ¿no? Era que estaba las firmas de Tique Canasta intentando coimear para que los trabajadores no les cumplieran la ley que dice que el salario se tiene que pagar en dinero. Y eso hasta Milei pareciera que está de acuerdo, porque él dice que compran dinero con su trabajo. Sí. Bueno, está esta idea de volver a la forestal, ¿no? Es una pavada, y destruir la teoría. Bueno, el simplismo, digamos que no es un buen argumento. Pero bueno, entonces Mariano y Héctor Recalde pararon a una mafia. Sí. ¿En qué los convirtió el sistema dominante? En la mafia del juicio laboral. Entonces, vos fíjate la inversión del argumento, ¿no? Sí. Los tipos que detuvieron en una mafia, Macri, el sistema, te los quiere convertir en el mascarón de prueba de la mafia de los juicios laborales. A mí esto se parece mucho a la discusión sobre la edad imputable, porque hay un todo, lo que
te decía al principio, ¿no? Es la ciencia humana. Se parece mucho a la discusión alrededor de la edad de imputabilidad. ¿Por qué? A ver, ¿cómo es eso? Porque están planteando un problema, una solución que no tiene nada que ver con el problema. Si uno agarra las estadísticas de las edades de quienes cometen este tipo de delitos y demás, se va a dar cuenta que son porcentajes ínfimos. Entonces, te arman todo un discurso como si bajando la edad de imputabilidad se solucionaran todos los problemas de seguridad de la Argentina, y eso está diseñado para fracasar. Entonces, cuando fracase, hay que ir un escalón más lejos todavía. Y en esa es una maniobra que te va llevando cada vez más a perder derechos, a perder la vida, a perder la libertad y a perder la posibilidad de soñar. Porque no van a bajar la edad de imputabilidad y no va a tener ningún efecto en los problemas que ellos dicen que tiene. Pero es una justificación del Estado policial también, ¿no? Que claro. Me parece que estos sistemas de saqueo necesitan un Estado gendarme, necesitan el Estado policial de Bullrich, digamos, ¿no? Así es. Por eso es un Bullrich todo. es cruel, es malo, es todo lo que sabemos. Pero es parte de un sistema. Claro, no es solamente. Podría ser malo o buena. Exacto. El tema es el engranaje que es en este. Porque. Besa en la cabeza a sus hijos. A sus hijos y a sus nietos. Cuando sale de su casa, saluda a su nieto. La cuestión es lo sistémico. Exacto. ¿Y para quién? ¿Es buena o mala? ¿Para quién? Claro, ¿para qué? Para los dueños de capital es buena. Pero vos fíjate que nada viene suelto. La política exterior, las cuestiones de soberanía, las cuestiones de las leyes del trabajo, las cuestiones de la protección de la industria y la posición frente al Fondo Monetario, por exceso, por sí o por no, como dijo alguien en un debate, siempre es un combo. Alfonsín encaró el juicio a las juntas, avanzó en una situación muy precaria del inicio de la democracia y al mismo tiempo tenía a Grispun de ministro de Economía peleando al fondo. Un día se derrumbó todo junto. Vino el Fondo Monetario, vinieron los planteos de los milicos, el gobierno cedió. No viene suelto. El Fondo Monetario siempre viene o con la fusiladora, o con paren los juicios, o con la mano dura, o con Macri o con Milei. No son cosas que vengan sueltas. O con Martínez de Oz y la dictadura genocida. El programa económico, el programa represivo son complementarios. Entonces, no existe eso que dicen, no, este tipo es liberal en economía, pero conservador en política. Ese es un cuento. Sobre todo que ni siquiera en economía son liberales. Por eso, tío, es un cuento. Mirá Milei, Milei. Hay una tendencia de este lado del Río Bravo a decir, no, bueno, pero Milei dijo que venía esto y dice lo que está haciendo, entonces eso... Pará, flaco. ¿Cerró el Banco Central? No. ¿Dolarizó? No. ¿Sacó algún impuesto? No. Entonces, todo lo que dijo que iba a hacer es no. El tipo tiene un discurso disruptivo infantil y le dio llave en mano al sector más conservador en la cabeza de Toto Caputo el manejo de la economía. Entonces, el programa económico es el mismo que el de Macri, es el mismo que el de Martínez de Oz, es el mismo que... ¿Vos te acordás que había un proyecto, creo el del fondo en su momento, donde se declaraban provincias viables y provincias inviables? Bueno, el esquema que están presentando ahora de la baja del IVA y la competencia entre provincias para ver quién baja más impuestos, bueno, finalmente va a ser realidad el sueño del fondo, digamos, ¿no? Pero aparte va a balcanizar el país. Nos quedamos sin país. Yo no sé si la gente es consciente de eso. El fondo de eso, el fondo del fondo, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que la Argentina es inviable en la cabeza de ellos. Entonces siempre son atajos para terminar diciendo, che, ustedes tienen que ser parte del sistema global de extracción de valor del capital. Y la parte que les toca es esta. Entonces, lo que vos decís... Comparto 100%. Ellos están separando de mínima a la Argentina en tres. La Argentina del litio, la Argentina de la agroexportación y la Argentina de los hidrocarburos. Y ese separar la Argentina en tres, que termina en una cuestión de decir, bueno, saquemos las provincias, dejemos regiones, tiene un correlato en Bullrich. O sea, eso es Sturzenegger, pero tiene un correlato en Bullrich. ¿Que cuál es? Vamos a meter el ejército
a cuidar el capital con un cuento geográfico en cada lugar. Entonces, ¿es verdad que hay un problema de narcotráfico? Sí. Pero el proyecto de Patricia Bullrich de militarizar Rosario y el puerto tiene que ver con proteger el capital de la República de la Soja. En el sur, el proyecto de hacer bolsa a los mapuches tiene que ver con generarle una zona a los dueños de las empresas de hidrocarburos. Porque, en definitiva, lo que están haciendo es complementario de los paraísos fiscales, de los mal llamados paraísos fiscales, que son paraísos extractivos. Los tipos están haciendo áreas que no tienen la legislación del país, por ejemplo en defensa o en seguridad, porque te cambian la ley de seguridad, te cambian con el RIGI las leyes impositivas, entonces dentro de tu país te arman un paraíso extractivo. Y eso tiene un correlato en la política, por supuesto, porque es una decisión política. Bueno, yo creo que esas corpos van a financiar candidaturas que sean más o menos reconocibles. Yo por eso digo, cuando veo la publicidad de Feynman con el McDonald's, yo pienso en la boleta única. Perdón, ayer... Que va a llevar las caritas, ¿entendés? Los niatos que van a financiar las corporaciones. Pero se quejaban de la lista sábana, esto de la lista frazada. La nota del comunicado ayer de la AmCham, que es la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. Bien, por favor. AmCham. ¿Me puedo sentar ya? Nos podemos sentar. Es fabuloso. AmCham dice que lamenta, está indignado porque Ficha Limpia no... tienen un presidente pero es genial, condenado. En Estados Unidos no solo no existe Ficha Limpia. En Estados Unidos no solo no existe ficha limpia, no hay ningún proyecto de ficha limpia, y tiene un presidente que asumió con una condena firme y con un montón de otras condenas en curso, básicamente porque ni la Constitución ni las leyes de los diferentes estados impiden que un condenado de un tipo en la cárcel pase de la cárcel a la Casa Blanca, porque los padres fundadores consideraban que el voto era una virtud mayor a las condenas judiciales. Y el señor, pues acá dirían doble procesado, doble condenado, qué sé yo, se agravia cuando la justicia francesa habla de Marine Le Pen, pero le chupa un huevo si es con Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Pero además, están y lo que dice la AmCham es, sin esto no van a venir las inversiones. El eterno cuento es Tengo como... una buena noticia, tampoco van a venir. Tampoco vienen. Nunca vienen. Las inversiones que nunca vinieron no van a venir. Las inversiones son como las centrales nucleares que van a ser los individuos si están las leyes liberales que sin el Estado. Bueno, es que esta economía se rige más por lo que se va que por lo que llega, digamos, ¿no? Si es extractivista es más lo que se va que lo que llega, digamos, no tengo duda. Ficha limpia. Sí. Quiero tu opinión sobre lo que pasó el otro día, una mirada política sobre lo que pasó en el Senado, ¿no? Que de golpe, algo que parecía que salía con fritas. Sí. Para la democracia argentina, para la República Argentina, es una noticia extraordinaria que no haya salido. Porque una república no puede tener leyes para una persona. Las leyes, se supone que está la justicia con la venda, y es la Argentina para todos. Esto es una ley que tenía nombre y apellido y los tiempos para cercenar a ese nombre y apellido, que es Cristina Fernández de Kirchner, y a todos los que la queremos votar. Pues acá hay otro que es de la Radio Mac. El miércoles que viene estás invitado a la cena Mac. Eso. ¿Vamos ahí? Sí, en el Limonero. Gracias, miércoles que viene, miércoles 14 de mayo. El borracho. A partir de las 8 de la noche, Centro Cultural del Limonero, Salguero 668. ¿Hay que llevar algo? Ejemplares de Contradictorial. Perfecto, bueno, entonces llevo. No hay que llevar nada, no hay que pagar tampoco. No hay que pagar. ¿La silla es gratis? Sí. Silla es gratis. Bueno, dale, espectacular, ahí voy a estar. Es espectacular, pero esa me parece la primera lectura. Entonces, la primera lectura es muy sencilla, es bueno lo que pasó. No hay que... A veces aparecen unos razonamientos de mesa de arena. Medio estrafalario, entonces, primer hecho. Segundo hecho, es como que la ley de ficha limpia le ponía a los ciudadanos y ciudadanas que pretenden dedicarse a representar a alguien, porque eso es la política, a alguien o algunas leyes distintas que al resto de los argentinos.
¿no? Vos para ser director de una empresa no te meten ficha limpia. No, claro. Pero para hacer... Esto tampoco me llama la atención que nadie dice esto, ¿no? Convierte a una actividad en una actividad degradada por un avance del sistema de administración de leyes que algunos llaman justicia, cosa que no hacen con un empresario. Entonces ahí también es la dictadura del capital metiéndose por una endija. Ahí pasaron dos cosas también que quisiera tu evaluación sobre esto, porque Cristina o el Senado, donde hay una representación kirchnerista más nítida, más clara, impidió que se constituyera esa corte. La que tenemos es vergonzosa, pero íbamos a una escala mayor de vergüenza, que era la introducción vía decreto de dos impresentables, ¿no? de Milei. Y también ahora le puso freno a ficha limpia, digamos. ¿Cómo estás evaluando el liderazgo de Cristina? Porque viste que hay un empeño en jubilarla, hay un empeño en decir que Cristina ya fue. A la vez le saca la jubilación. Claro, a ver, pero saca la jubilación. ¿Qué es lo que estás viendo allí vos? Yo veo que una sociedad, un país le cuesta mucho tener liderazgos, sobre todo liderazgos probados. Eso le cuesta mucho fogueados, más. Que ya estuvieron. Que han demostrado que no necesitan demostrar nada. Y me parece que Cristina con nitidez es eso, ¿no? Uno dice, queremos pelear por la distribución del ingreso, y bueno, te aparece la figura de Cristina. Alguien que lo hizo de verdad. Queremos pelear por la soberanía de la Argentina, te aparece la figura de Cristina. Entonces, me parece que eso, la sociedad, nosotras y nosotros, ni se racionaliza, sale del cuerpo. Y es como cuando una canción va a la cancha de fútbol. Sí. Ya no es ni del autor, ni es la letra que le había puesto el autor. Es una nueva obra, se resignifica. Claro. ¿No? Entonces, para la dictadura del capital, es muy fácil entender a quién tiene que sacudirle. Y sacudirle es perseguirla con la justicia, sacarle la jubilación, ponerla en la tapa de los negativamente todos los días y gatillarle un revólver en la cabeza. Porque a mí me parece que uno, cuando pone a reflexionar o a compartir con compañeros y compañeras estas cosas, los argumentos no hay mucha vuelta, ¿no? La figura que en la Argentina representa eso es Cristina Fernández de Kirchner. Y si no estuviera, costaría mucho encontrar una figura que sea un vértice nítido de todo esto. Ni que hablar de un vértice nítido y que haya demostrado que cuando la sientan lo hace. ¿No? Ahora, ¿y qué opinas de lo que dicen que gravita o no gravita positivamente para que surjan otros liderazgos? Bueno, otros liderazgos tienen que surgir. Eso Cristina no lo puede decidir. Supongamos que Cristina es mala. Mutuo en el teledoctor Castro. Y es mala. Ni ser malo te da la posibilidad de tapar las cosas que suceden. Las cosas suceden. ¿Y suceden por qué? Y porque hay una dialéctica entre los representados y quien los representa, porque se genera un amor, porque eso se consolida, porque eso tiene una inercia, porque eso tiene un efecto residual, que no es el poder residual de alguna doctrina. Me parece que eso ni Cristina ni ninguna de nosotros y nosotros tiene la chance de generarlo ni de cagarlo. Y Alberto Fernández es la prueba viviente de esto, ¿no? Prueba viviente. Amado estuvo con nosotros, gracias Amado, por venirte acá a la mañanita. Cómprense Contra Editorial. Sí, cómprenla, por supuesto. Que hay unas notas buenísimas. La vamos a vender en el Limonero la semana que viene. Vamos a ir a la radio, a la cena Mac. Me invitaron a comer. No hay que descartar que ninguna invitación a comer. No, ay, por favor. Así que muchísimas gracias. Y tampoco los sorteos de Nutrión Vita. Escúchame, 50.000 pesos en vouchers. Hoy se lo lleva. Atención, es de Valvanera, Rinco, Epa. La familia López. ¿La familia López? Augusto López. Pero, vamos, Augusto. Un señor que vende puertas. Augusto López. Estuvimos el otro día con una picada en lo de Caballero. ¿Qué botón? Ay, Dios mío, bueno. Pero ¿quién se lleva el Eternauta, el libro del momento? Mirá que no se consigue ni en Estados Unidos ni en ningún lado. Emilia de Trenquelauquen. Emilia de Felicitaciones. No hablamos del Eternauta.
Pero nos tenemos que ir, porque ya viene el flaco Daniel Tonietti, siempre soy. Pero nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Y siempre tiene que algo en el sirve. Y los viejos sirven. Sí, sobre todo los viejos, che, que están dando bastante. Bueno, nos despedimos, quédense con toda la programación de la 530. Nosotros nos volvemos a ver el lunes si Dios quiere. Y hasta entonces, como siempre decimos, que no se corte. ¡Chao! No vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan.